We're following a developing story. The investigation continues this morning into what caused a massive explosion and fire at the ExxonMobil refinery in Torrance. The refinery is just off the 405. It pumps 8% into the state's fuel supply. Una explosión devastadora en la refinería de ExxonMobil va a convertirse en el medio para ejemplificar lo que pasa cuando los factores críticos de control de una planta de craqueo catalítico fluidizado se sale de los parámetros aceptables, sumado a los diferentes factores catastróficos que llevaron a que ocurriera un desastre industrial imprevisto. Este video está basado en la investigación realizada y resultados obtenidos por la Junta de Seguridad Química de los Estados Unidos. Sin más por anotar, empecemos. El craqueo catalítico es un proceso supremamente importante en cualquier refinería a nivel mundial. Antes de abarcar el tema de cómo comenzó el accidente, tendríamos que explicar antes cómo es que funciona una unidad de FCC. Una parte importante del proceso de refinación se lleva a cabo en el reactor catalítico fluidizado de la instalación. En la unidad FCC, los hidrocarburos pesados del petróleo crudo se fragmentan o se craquean en hidrocarburos más pequeños. Dentro del regenerador se añade aire caliente y se quema el coque del catalizador. Estos hidrocarburos pesados se mezclan con la corriente de catalizador, el cual acelera su vaporización, ascendiendo por el centro del reactor una corriente de vapores que son absorbidos por los ciclones de la cima. Luego, esta corriente fluye a la columna de destilación principal. El catalizador cae por el costado del reactor, donde se mueve a través de una válvula deslizante hasta un equipo llamado regenerador. Durante la reacción se forma una capa de carbono llamada coque sobre el catalizador. Esta capa debe ser eliminada. Dentro del regenerador se añade aire caliente y se quema el coque del catalizador. Luego el catalizador se devuelve al reactor a través de válvulas correderas y el ciclo se repite. Cuando el coque se quema, está generando gases de combustión. El gas de combustión sale del regenerador y entra en un sistema compuesto por varios equipos, que eliminan cualquier partícula de catalizador presente. El regenerador y el sistema de gases de combustión comprenden una gran parte de la unidad FCC. La última pieza del equipo en el sistema de gases de combustión se llama precipitador electrostático o ESP. El ESP elimina pequeñas partículas de catalizador mediante energía electrostática, generando chispas que son fuentes de ignición. Es fundamental que los hidrocarburos inflamables del reactor no fluyan hacia el lado del aire de la unidad FCC, ya que esto podría crear una atmósfera explosiva. Para evitar este peligro, las dos válvulas de corredera que conectan el reactor y el regenerador se utilizan para mantener una barrera de catalizador entre los equipos. Entonces, ¿qué fue lo que causó la explosión finalmente? Una pieza de equipo en el lado del aire de la unidad FCC, llamada expansor, vibró con la suficiente fuerza como para que el sistema de control de la refinería pasara automáticamente a un modo de espera conocido como estacionamiento seguro. Durante el modo de estacionamiento seguro, se corta el flujo de hidrocarburos hacia el reactor, deteniendo también el flujo de aire hacia el regenerador. Las dos válvulas correderas que conectan el reactor y el regenerador se cierran para garantizar que se mantenga una barrera de catalizador entre las partes. Luego se introduce vapor en el reactor para evitar que los hidrocarburos de la columna de destilación principal fluyan nuevamente hacia el interior del reactor. El ESP permanece energizado durante el estacionamiento seguro, así que una válvula corrediza se había erosionado durante 6 años de funcionamiento y aunque se cerró, no pudo mantener el catalizador, el cual fluyó de a poco hacia el regenerador. A los 7 minutos de estar en modo de estacionamiento seguro, todo el catalizador del reactor cayó a través de una válvula de corredera hacia el regenerador. La ausencia del catalizador creó una vía directa para que los hidrocarburos combustibles fluyan entre el reactor y el regenerador. Sin embargo, la presión del vapor que fluía hacia el reactor como parte del modo de estacionamiento seguro era lo suficientemente alta como para evitar que los hidrocarburos de la columna principal fluyeran de regreso al interior del reactor.
Con la unidad estacionada, los operadores intentaron reiniciar el expansor varias veces, pero no pudieron hacerlo. El personal de la refinería se reunió para identificar una estrategia para reparar el expansor y poner nuevamente en funcionamiento la unidad de FCC. El personal predijo que el expansor no podía reiniciarse porque probablemente se había acumulado catalizador en el interior del mismo. Fue así que el martes 17 de febrero se llevó a cabo una reunión en la que participó un grupo de personal operativo de la refinería. Discutieron una falla similar del expansor que ocurrió en 2012, para la cual la refinería había desarrollado lo que se llama una variación. Una variación es una desviación del procedimiento aprobada por la dirección. El grupo concluyó que debían utilizar la variación en 2012, que permitió alejarse de los requisitos típicos para aislar el expansor. Parte del proceso implicó la instalación de una persiana en una de las brías de salida del expansor. En la mañana del miércoles 18 de febrero, el equipo de mantenimiento intentó instalar esa persiana, pero no pudieron hacerlo porque se escapaba vapor por la brida abierta. El vapor del reactor había viajado a través de la válvula de corredera con fugas hacia el lado del aire de la unidad FCC. Utilizando la varianza como guía, se redujo el flujo del vapor hacia el reactor, en un intento de reducir la cantidad que se escapaba del expansor. Los operadores no evaluaron si la potencia con la que dejaron el vapor era suficiente para contener los hidrocarburos desde la columna de destilación principal hacia el reactor, y sin que los operadores se dieran cuenta, hidrocarburos ligeros de una unidad separada habían fluido a través de un intercambiador de calor con fugas hacia la columna principal, aumentando la presión en el interior de la torre de fraccionamiento. Con el vapor reducido en caudal y presión dentro del reactor, nada podía impedir que los hidrocarburos fluyeran de regreso desde la columna de destilación. Los hidrocarburos fluyeron hacia el reactor, donde escaparon a través de las válvulas de corredera con fugas, hacia el lado de aire de la unidad FCC. A las 8:07 am, un supervisor de mantenimiento que trabajaba en la unidad FCC recibió una alarma en su monitor personal de sulfuro de hidrógeno, advirtiendo que había una fuga de hidrocarburos en las cercanías. A las 8:40 am, varios trabajadores alrededor del expansor recibieron la misma alarma y la FCC fue evacuada. En un intento por mitigar el problema, un supervisor ordenó aumentar el flujo de vapor al reactor, pero ya era demasiado tarde. Una mezcla de hidrocarburos inflamables fluía a través del lado del aire de la unidad de FCC y se movía hacia el ESP con sus múltiples fuentes de ignición. Allí, el gas continuó expandiéndose hasta encontrarse con una chispa. Sin embargo, este accidente fue prevenible. A continuación, realizamos un análisis y concluimos lo siguiente. 1. Se presentan debilidades en el programa de gestión de seguridad del proceso de la refinería de ExxonMobil en Torrance. Esto llevó a que un flujo de respaldo de hidrocarburos contenidos en la unidad de FCC se colaran hasta el sistema de ESP, donde crearon una fuente de explosión derivada de la reacción del gas con las fuentes de ignición del ESP. 2. ExxonMobil no desarrolló un procedimiento específico para operar en modo de estacionamiento seguro o Safe Park que establezca límites operativos seguros y las condiciones de procesos que requerían el cierre de la unidad. 3. ExxonMobil no definió adecuadamente la función de sus equipos críticos de seguridad mientras estaba en Safe Park y no se aseguró que los procedimientos ejecutados como plan de contingencia por los operadores pudiera ocasionar un fallo en el sistema de seguridad del modo Safe Park. 4. El CSB identificó varias debilidades en el diseño de seguridad de los procesos en las unidades de FCC de Torrance en el momento del incidente del 18 de febrero de 2015. La tubería y el equipo entre el regenerador y el ESP no fueron configurados con instrumentación para detectar hidrocarburos fluyendo hacia el ESP. De haberse instalado estos equipos de monitoreo, los operadores pudieron haberse fijado de la fuga de hidrocarburos a tiempo para aplicar posteriormente algún procedimiento estándar para controlar el incidente. 5. La válvula de deslizamiento del catalizador gastada no podía aislar fiablemente los hidrocarburos inflamables, la cual fue la principal causa del incidente, ya que
Si esta válvula hubiese estado en buenas condiciones de funcionamiento, el peso del catalizador contenido sobre la válvula, sumado al sello que ejerce la misma, hubiese impedido que los gases inflamables se colaran hasta las fuentes de ignición en el ESP. 6. El equipo operativo de la refinería de ExxonMobil en Torrance debió realizar la verificación de seguridad antes de realizar cualquier procedimiento y utilizar herramientas de proyección de posibles incidentes como el What If, lo cual hubiese permitido proveer cuál debía ser la cantidad de presión de vapor que tenían que reducir de manera segura para evitar que los hidrocarburos fluyeran de regreso a la unidad. O de hecho, pudo haberse previsto que al estarse colando vapor hacia la brida sobre el expansor debía ser una señal de que había una fuga desde la válvula corredera. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones? Una posible solución podría ser una mejora de diseño para la unidad de FCC instalando un sensor que detecte catalizador colándose de regreso por corrosión y o por desgaste de las válvulas, cuando éstas se encuentren cerradas y sobre todo en modo de estacionamiento seguro. Este avisaría al tablerista si el catalizador se está filtrando, liberando las barreras que actúan como sello de seguridad cuando la unidad se encuentra parada. 2. Otra propuesta podría ser que a partir de lo acontecido, la empresa debería crear protocolos que guíen a los operadores para poder controlar o mitigar este tipo de fenómenos que son raros, pero aún así pueden suceder. 3. Se debe aprovechar lo mejor posible las paradas de planta programadas de la unidad para revisar los puntos críticos que fallaron en este caso, las válvulas de seguridad, el expansor y fugas en los equipos circundantes que pudieran filtrar hidrocarburos a la unidad. 4. En nuestra investigación no encontramos indicios que aseguren que no se puede apagar el ESP mientras la unidad está en Safe Park. Por lo tanto, se recomienda también como modo de prevención eliminar la fuente de ignición cuando la unidad se encuentre en Safe Park para evitar que alguna liberación interna y o externa de hidrocarburos puedan generar nuevamente una explosión de tal magnitud. Cada accidente del pasado nos deja una enseñanza que hoy nos impulsa a ser mejores. Cuidar la vida, nuestras operaciones y el futuro de la empresa está en nuestras manos. Y con cada acción responsable demostramos que podemos contribuir a un entorno más seguro, más fuerte y más exitoso. Sigamos adelante con orgullo, compromiso y la certeza de que juntos somos capaces de transformar los aprendizajes en grandes victorias.